Hola, buenos días. Una seguidora me ha hecho una petición de que diera mi punto de vista desde la neuroconexión superconsciente y las personas que han experimentado las sesiones y desde mi perspectiva personal sobre una frase que leyó donde decía que todo dolor ocurrido en la vida provenía del alma para poder avanzar y aprender. Yo, cuando recibo personas que han tenido accidentes, tienen enfermedades crónicas, enfermedades raras, ceguera, sordera, han tenido maltratos a nivel, pues a nivel familiar o a nivel de pareja, siempre, siempre, siempre durante las sesiones escuchan que esas situaciones jamás habían sido propulsadas por el alma y menos aún por la supraconsciencia. Y algo muy común que les hace poner razonamiento a esa frase tan expandida en la espiritualidad desde mi perspectiva religiosa y que somete más que libera a la persona a que aguante ciertas circunstancias en pro amor, en pro compasión y en aguantar, no es saludable. Si empezamos por una premisa de que el amor humano, de que amamos a nuestros hijos, de que amamos a nuestras mascotas, y ese amor es un tanto por ciento mínimo de esa supraconsciencia, de ese amor divino, pero sin connotaciones religiosas. Nosotros, como en mi caso como madre, o en el vuestro, seáis mujer o hombre, vais a querer que vuestros hijos o vuestras mascotas aprendan llamando por teléfono a un sujeto, a una persona, para que les haga daño físicamente, les torture psicológicamente, para que así aprendan a quererse a sí mismas, por ejemplo, o a validarse como personas o incluso a defenderse verbalmente. Nadie con una base psicológica medianamente estable va a decir que sí. Todos en sesión dicen que claro que no, que van a enseñar a esos hijos, esas hijas, a esas mascotas, si alguien no tiene hijos, pues a poder defenderse en la vida de una manera desde el amor y desde la creencia de que nadie merece pasar por un dolor para aprender algo. Y menos aún que te lo esté enviando un amor que es superior al nuestro. Y cuando digo superior significa que si nosotros como seres humanos no vamos a querer generar un dolor, como pagar a alguien que viola a nuestra hija para que así aprenda a quererse, es una barbaridad solamente decirlo, ¿cómo lo va a programar la propia alma de la persona, que es un amor mucho más extremo, amplio y libre, o la supraconsciencia para aprender algo? Es que no tiene ninguna, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene coherencia si lo analizamos. Las respuestas de este sector espiritual radical son que nosotros con una mente humana no podemos llegar a entender ese aprendizaje final que tiene ese alma y ese supraconsciente. Pero es que no cabe ninguna cabeza que si nosotros somos una chispa de ese amor que tenemos que aprender a mantener dentro de nuestra biología, ¿cómo lo va a hacer una fuerza que no tiene que lidiar con la neuroquímica que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? No le hace falta enviarnos ninguna situación negativa para que nosotros aprendamos. Desde la perspectiva de la neuroconexión superconsciente y lo que experimentan las personas es que si esas situaciones han llegado a ellas o las han vivido, no es porque su alma se las haya enviado o una entidad superior, sino porque esa persona no había podido identificar que esa otra no estaba alineada a la empatía, ni tenía un cerebro o una mente medianamente estable conectado al amor y al respeto hacia la otra persona. Y uno de los ejemplos que yo veo que escuchan es que pongámonos en dos parámetros, en dos caminos, un camino en el que vemos niños y niñas que están educados por unos padres, pero que estos padres no les enseñan lo que es el amor, lo que es respetarse a ellos mismos, lo que es poner limitaciones a los demás si les hacen daño, les incrementan el diálogo,
les hacen que puedan sentirse, autorrelajarse, escucharse, que les definan incluso lo que es el amor, definirlo para que ellos puedan diferenciarlo de lo que es la rabia, de lo que es la tristeza. O sea, un lenguaje emotivo, un lenguaje psicológico, el normalizar las emociones dentro de ellos mismos, reconocerlas en los demás y poder lidiar con ellas. Ese tipo de educación permite que ese niño, esa niña pueda crecer con unos parámetros de qué es cada emoción y como adolescente o como adulto pueda diferenciar qué es que te amen y a qué comportamientos y acciones humanas equivalen en comparación a cuando no es amor. Entonces, claro, no va a ser lo mismo un niño o una niña que ya les han enseñado que dentro del amor no puede habitar ni los gritos, ni que te peguen, ni que te manipulen, ni que te castiguen. Sí puede haber un diálogo, sí puede haber una comprensión, sí puede haber una consecuencia, pero siempre dentro de una línea de respeto, siempre dentro de lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros como adultos otro adulto. Porque muchas veces hay padres que a los niños se olvidan que son pequeñas personas en un envoltorio pequeñito y que igual que a ese adulto no le gusta ni que le griten ni que le hagan callar de malas maneras, a ese niño o niña tampoco le va a gustar y no le va a hacer un bien. Entonces, depende de qué trato ese niño o niña vaya a recibir en la infancia, va a creer que es normal dentro de una relación afectiva como pareja. Entonces, no va a ser lo mismo lo que va a elegir, lo que va a diferenciar a la hora de elegir, por ejemplo, una pareja. Si tú has tenido una infancia basada en el que no te dejan pensar, no te dejan decidir, todo es lo que dice la madre o el padre, no te ayudan a razonar tus propios pensamientos. Esa persona va a ser más fácil que acabe con una pareja que sea dominante, con una pareja que dirija todo, en comparación a alguien que sí que haya un acuerdo, haya una comunicación, haya un hoy tú, hoy yo, hoy los dos a la vez, hoy ninguno y cada uno por su lado porque es un día libre para cada uno hacer lo que quiere. No va a tener un hábito de poder diferenciar qué es una relación estable. Y con eso digo, niños que han crecido en una educación en la que era normal, hoy te abrazo y ahora te pego un bofetón, o ahora te quiero mucho, ahora te grito, te castigo, te pego, te hago daño, ahora me siento culpable, pues ahora voy a mi hijo, te abrazo, me disculpo y volvemos a empezar al día siguiente. Ese patrón se queda en ese niño, entonces entiende que ese tipo de amor también entra discusión y también entra dolor. Entonces generan un tipo de pensamiento que les condiciona a que el amor tiene que estar unido al dolor porque es normal, en comparación a una educación en la que ese niño o niña ha entendido que dentro del amor pues puede haber que te hacen la voz, pero sin rabia, sin ofrecer a esa personita asco o sin ofrecerle unas emociones que ese pequeño lo va a captar. O sea, lo ideal es que si un niño o niña puede crecer en un entorno en el que se le explica lo que es el amor, lo que es el diálogo, lo que es respetarse, lo que es diferenciar qué es que te quieran y qué es que te hagan creer que te quieren porque esa persona no se quiere lo suficiente como para que te traten de una manera íntegra, amorosa, dulce, sin peleas, que haya una mediación, que haya una calma, que haya un saber regularse cada uno. La elección luego de la pareja no va a ser igual. Entonces, con todo esto lo que quiero explicar es que el alma no es quien empuja a la persona a acabar con otras personas que generan un daño, que no es así, que gran parte de esas circunstancias tienen que ver con que nosotros no hemos sabido detectar esa persona, si era positiva, si era tóxica, si era si tenía una personalidad en la que fuera totalmente estable o al menos tuviera la humildad de reconocer un error y esforzarse en no repetirlo, en comparación a alguien que no guarda una estabilidad en su comportamiento y en su conducta. Entonces, claro, no es el alma el que envía un dolor a una persona, eso no tendría lógico, sería es que qué tipo de amor va a enviar a quien quiere, y más tu propia alma, es que tu propia alma, si este pertenece a ti, ¿qué lógica tiene que tu propia alma quiera dañarte con una situación tan horrorosa para que tú aprendas algo?
Nosotros, o yo como madre, cuando tengo a mis hijas, les explico las cosas con calma, con tranquilidad, busco las formas diferentes de poder explicarle para que lo puedan entender, pero nunca les voy a hacer daño para que puedan entender cómo no recibir ese daño. Si alguien fuera de casa tiene una situación conflictiva, yo les voy a intentar enseñar cómo solucionar esa situación fuera de casa, pero no la voy a generar en mi casa. Entonces, aquellas personas que os han dicho o que creéis que es vuestra alma, es la supraconsciencia la que os lleva a vivir situaciones dolorosas para que aprendáis, no es así. Yo veo que las personas cuando durante la sesión se liberan del dolor de la infancia, de la adolescencia, incluso a veces del nacimiento, incluso a veces de vidas pasadas, notan que hay una neuroestimulación, el lóbulo frontal, lo que los hindúes llaman el tercer ojo, el sexto chakra, una neuroestimulación en la coronilla, en los lóbulos temporales, les permite poder colocar lo que significa realmente el amor, pero sintiéndolo primero ellas mismas. Porque la gran diferencia que hay es cuando la persona nota en su interior lo que es el amor, un sentimiento que te da paz, que te da confianza, que te da fortaleza, que te da un enfoque de solucionar los problemas que pueda haber sobre la mesa y ponerte a buscar una solución y accionarte y hacerla, en vez de quedarte sumido pues en la impotencia de no saber qué hacer, de que esto es doloroso, esto porque a mí, y entrar como en un ciclo de víctima que lo que hace es apagar la fuerza de la persona. Cuando estas personas experimentan esta neuroestimulación, ese cosquilleo, ese calor, esa sensación de claridad mental, luces, captan imágenes donde poder entender qué es el amor sintiéndolo en su interior, les es mucho más fácil luego elegir pareja. Y cuando digo elegir, no lo digo en plan, yo soy la igual y voy a elegir. No, elegir es saber reconocer qué persona puede amarte al mismo nivel que tú eres capaz de amar y que podáis vivir como pareja de una manera armoniosa. Puede haber diferencias de hobbies, diferencias alimenticias, diferencias de creencias o ideología, pero es que lo que más debe de existir entre dos personas es el respeto en mayúsculas, el escucharse, el tener claro de que porque tengas un mal día no debes de pagarlo con la pareja con la que tú quieres, que es mejor aprender a relajarte, aprender a tener tu espacio para ti, para luego poder dar lo mejor a esa pareja que tú quieres. Entonces, en ese elegir entra el que tú tengas tu autoestima activada, el que tú tengas tu escucha interna activada. Porque hay algo muy curioso en las personas, es cuando yo les pregunto, ¿me podrías definir cuál es tu pareja ideal? No saben qué decir porque nunca lo han reflexionado. Y es un trabajo mental muy importante. Si tú no tienes claro qué tipo de persona quieres o les pido, ¿puedes definir lo que es el amor para ti en pareja? Tampoco saben definirlo. La mayoría de las personas no han tenido esa educación básica en la que les explican qué es el amor amándote a ti. Tienen un concepto de amor más eclesiástico en el que es sacrificio, es dar a los demás más que a ti mismo y en la que hay un autoabandono a nivel personal, que claro, es normal que eso genere que acabes con alguien que no va a valorar probablemente el que tú estés queriendo. Porque si tú no eres capaz de quererte a ti, tampoco vas a pedir que te quieran igual que tú a ti mismo. Y dices, es que claro, frases como quien quiere de verdad tiene que amar sin condiciones. Y bueno, de esto ya tengo una charla hecha, pero aquí hago un pequeño resumen, es que el amor, claro que tiene que tener condiciones, tiene que tener condiciones mínimas, como el respeto, como el escuchar desde la calma, como el ser capaz de tener opiniones diferentes, pero llegar a un acuerdo o respetar uno al otro siempre que no dañen. El amor debe tener también la capacidad recíproca de dar y recibir, no solo dar y que la otra persona nos dé. Y uno tiene que estar también abierto a recibir, porque algo muy común también en los perfiles de personas en los que tienen que dentro del amor entra el sacrificio, es que tienden a dar más, pero no querer recibir, porque se nutre de ese dar. Están acostumbradas tanto a dar que no se sienten merecedoras de recibir. Entonces es importante también recibir, no es nada malo recibir lo que tú das, porque es que forma parte del fluir del amor. Debe de ser recíproco, en teoría debe de ser así. Entonces ese amor, las condiciones que necesita que hayan,
son condiciones naturales. Y teniendo en cuenta que cada persona ha nacido en un vínculo familiar diferente, con unos padres diferentes, el amor que tienen esas personas como adolescente y como adulto también son diferentes. Entonces, el significado de amor que se puede tener ya siendo adulto puede ser muy distinto. Y tenerlo claro es esencial. Entonces, yo lo que os recomiendo, por ejemplo, a los que habéis tenido experiencias pues traumáticas, tanto sea con personas, accidentes, no creáis que proviene de vuestra alma y que era para que aprendierais algo. Algo sucedió ahí, a lo mejor tal vez teníamos una inconsciencia, ir más rápido de lo que toca, no prestar atenciones a las señales que esa persona daba a nivel conductual y poner ilusiones, generarnos espejismos desde nuestra propia ilusión y crear que esa persona que ya empezó a dar señales extrañas las dejáramos pasar por nuestra propia ilusión, porque eso es lo que yo veo más a menudo, más común, la carencia de escucharse a una misma, a uno mismo y hacerse caso a lo que su intuición le está diciendo. Es muy importante saber escucharse, muy importante prestarse atención a las señales, a la intuición. Y bueno, espero haber contestado pues la pregunta, ¿no? De qué opinaba yo sobre si el alma enviaba situaciones dolorosas para que la persona aprenda. No, de ninguna manera. El alma lo que quiere, lo que busca, es que la conciencia de la persona, la parte biológica de la persona, la parte más animal, que es nuestro cerebro, nuestras hormonas, nuestra actividad cerebral, sí esté abierta a esa alma, a esa supraconciencia, para poder llevarla al día a día, llevarla a la práctica. Llevar a la práctica significa que cuanto más me ame yo a mí misma, cuanto más calma tenga yo conmigo misma, mejor voy a poder tratar a mis hijos, a mis hijas, mejor diálogo les voy a poder dar, mejor relación voy a tener en pareja o con mi familia. Y aunque en algún momento pues pueda enfadarme o pueda estar más triste o pueda estar pues de bajón, como se dice comúnmente, poder autorregularme antes de escupir a mi entorno, antes de pagarlo con mi entorno. Eso hay que saber evitarlo. Hay que saber evitar que nuestro entorno sea, sea salpicado por el malestar que la propia persona tenga que tener. Por eso a través de la neuroconexión superconsciente se puede acceder a que esa supraconciencia se haga consciente. Tú puedas llevar toda esa parte o esa magia trascendental, como dijo una mujer que atendí hace poco, que esa magia trascendental sea terrenal y sea normalizada en el día a día, que puedas conectar con esa luz en la oficina, en el parque, mientras estás cocinando, mientras estás dialogando, que ya tengas controlado el poder acceder con tu respiración, con tus manos, con todo lo que es la actividad energética de los chakras de tus manos, puedas conectar con tu sistema nervioso y puedas regularte, calmarte para poder expresar lo que inicialmente te ha hecho mucha rabia o te ha generado dolor, porque el expresar es muy importante para hacernos entender y para observar si la otra persona nos quiere también entender. Y bueno, que tengáis buen día y lo dicho, si tenéis algún tema, alguna pregunta que queráis hacer, podéis dejar en comentarios y justo saque un poquito de tiempo, pues doy mi opinión desde lo que experimentan las personas. Pero jamás, jamás, jamás nadie, cuando ha conectado con esa supraconsciencia, ha escuchado que la enfermedad que tenía o el accidente que había tenido o la lesión o malos tratos había venido porque ese otro alma habían tenido un contrato para que esa persona aprendiera. Eso no es así, no es así. Si nosotros tenemos una buena base desde pequeñitas, pequeñitos, de lo que es el amor y de lo que no lo es, la persona es capaz de diferenciarlo. De igual manera que si nos explican la diferencia entre una lechuga iceberg y una col, que son redondas y pueden ser muy parecidas para alguien que no se le ha explicado nunca la diferencia, pues puede comprar una col en vez de una lechuga iceberg. O a alguien a quien no se le ha explicado la diferencia entre, no sé, un plátano macho y un plátano hembra, que son diferentes físicamente, para quien se les ha explicado la diferencia, pues esto es igual. El que tengamos situaciones horrorosas no es porque un amor superior nos lo ha enviado, es que entonces no sería un amor superior. Y bueno, si no habéis sentido nunca el amor, os recomiendo que probéis una sesión porque es algo muy bonito
y sobre todo aprender a mantenerlo. Que tengáis buen día.